Por lo general, la escalada en Leonidio se resume en escalar cogiendo muchas chorreras y usar mucho los empotres, muchísimo. Elona. Son 60 metros de altura de arriba hasta abajo. Habrá que hacer un primer rappel, ver dónde pone descuelgue. Y a partir de ahí, pues ver por dónde va a ir la línea y a meter chapa. Mira que esa panza marrón, hostias, hay uno invertido y la mega chorrera esa, anda, y si salieran pasos para coger. Tenemos que ir poniendo las chapas, yo creo, por entre la columneta y la otra columnilla. En esa plancha marrón, después que la colía, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Vamos a llevar las chapas por aquí, por todo eso, por donde está esa mancha mojada realmente. A meter, de hecho la golía se va debajo del techo de un reposo. Y de allí sería atravesar, que a lo mejor te deja atravesar con un recuperable o dos. Sí, un par de recuperables. Vale. El trabajo ya está hecho, guiar la cuerda. Ahora le toca a mi compañero Pablo que meterá los parabols y equipamos lo que es la segunda parte de la vía. La vía muy buena, muy guapa. Grado no sé, quizá 8 más, 8B, pero vamos, unas chorreras buenísimas, bastante guapas, ¿eh? Es el primero. Queda, pero este curro mola. Claro, esto se remonta unos cuantos años más atrás, que el chaval lo conocía allí en Murcia a través de otro colega, le gusta escalar y
le motivaba mucho equipar, pues yo me ofrecí a enseñarle. Él equipó un par de días allí y me dijo: Susina, en breve marcharé. Voy a hacer un viaje por la India, creo que me dijo, el China y tal, y luego iba a pararse en Grecia. A día de hoy habrá equipado unas 108 vías, más todos sus amigos y toda la gente que ha venido a nivel internacional, ¿no? Pues yo no sé cuántas vías habrá, pero más de 1000 hay. Y 40 metros. Y 40 metros, Michael. 5 años atrás, que salí de Berlín, quería dejar el trabajo que tenía ahí en un hotel, muchas horas cada día. Mi amigo Rubén, que es de Orihuela, de Murcia, pues fui a verlo. Yo flipaba con cualquier roca de plástico y lo puse en el sector. Susina tenía la idea de equipar una vía más, no sé, un sector más que ha descubierto. Yo antes ni pensaba en equipar porque siempre fui a lugares donde ya estaba todo hecho y no había líneas así bonitas, lógicas que faltaban para equipar. Muy rápido decíamos, claro, vamos a aprender del maestro cómo se equipa. Y ahora, 5 años después del encuentro, soy un adicto de equipar y no se puede regresar ya, porque aquí hay un potencial enorme en Leonillo. Te digo, mañana como la vamos a probar te la cuento, te lo envío un WhatsApp. Okay. Pues ahora mismo que no trabajo, he dicho, pues vamos para allá. Y se lo comenté aquí a unos colegas, que somos todos equipadores, del norte y del sur, ¿no? Y le pareció bien también el viaje y aquí estamos, 10 personas. No saben desayunar, tío. Que no saben. Tomato dulce y... no puedo tomar una tostada. De esos cocinos. Tradición española, tío. No sabemos cuándo vamos a volver a comer, hasta la noche. Por el único hueco en la pared que había. La vía tiene 40 metros. La verdad es que empieza en chorrera y termina en chorrera. Es una pared llena de chorreras, muchas, muchísimas. Y vaya chorreras vírgenes que hay todavía en el 2018. Arriba, digamos que me ha resultado un poquito difícil de ver por dónde va la línea. Y si me iba un poquito por izquierda, pues se mezcla con otra vía y digo, es que no quiero que toque canto ni de una ni de la otra, ¿no? Y estuve ahí pensando, ¿no? Y dije, quiero que vaya la chapa en ese punto. Y vamos, al espacio guapísimo. Picante, he volado un par de veces para comprobar que la caída era buena, que no haya peligro, ¿no? Y perfecto. Un paso obligado, a lo mejor 7B más, 7C, no sé. La probaremos ahora. Una vía Made in Susina, muy guapa, muy buena, muy atlética, acrobática, de chorreras, con buenos reposos también, pero muy divertida, como todas las de la pared, brutal. Tengo los pies aquí.
deja cruzada arriba y la chorrera. Pues así, según se mueve el sector, un poco sobre 7 más o así, no más. Pero vamos, preciosa. Merece la pena bailar y saltar por ella porque hay unas chorreras brutales. Es un peligro que viene uno de esos para acá. Vamos a probarla, a ver si es tan guapa como parece. Esta primera parte no la conozco. Ya, va a subir a vista total, pero escucha. A vista total. Vale, Suci, vamos para allá, tío. Pablo, tira.